prescritos a Dios es amor. Y nada nos puede apartar de tu amor, de ti Jesús. La hora completa está a mi favor, por ti Jesús. De lo alto hasta lo bajo atravesó. En Jesús la justicia con la gracia se encontró. Y nada nos puede apartar de tu amor, de ti Jesús. La hora completa está a mi favor, por ti Jesús. Desde el comienzo, Cristo el Cordero, hasta lo eterno, fiel y verdadero. Desde el comienzo, Cristo el Cordero, hasta lo eterno, fiel y verdadero. Cristo el Cordero, fiel y verdadero. Cristo el Cordero, fiel y verdadero. ¿Por qué no levantar un fuerte aplauso? Tu viejo quedó atrás, mas tu amor sigue igual. Tu gracia sostiene mi paso al andar. Lo que muerto estaba en mí, hoy cobra vida otra vez. A tu Hijo mandaste para brillar en mi oscuridad. Por lo que tú hiciste desborda mi amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos y cuánto te amamos. Nuestro amor es para ti. Tú la esperanza das al huérfano tiene hogar.
fuerte aplauso. Bueno, vamos a entrar en la plática del día de hoy, que le puse por título Defensores de la Verdad. Defensores de la Verdad. Y vamos a basarnos en Primera de Timoteo 3:15, que dice lo siguiente. Dice: la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? No está hablando de un edificio, está hablando de nosotros. La iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Tal vez porque no estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque no estamos en el tiempo del apóstol Pablo en este caso. No tengamos mucha idea de lo que Pablo nos está diciendo cuando dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa esto? Lo que estaba en la mente de Pablo es lo que está en esta foto. Las columnas y los baluartes eran los lugares de defensa de una fortaleza, ¿verdad? Quiere decir que si tú estás relacionado con este tipo de arquitectura, ¿verdad? De fortalezas, de castillos se dice, ¿verdad? Sí, castillos, tú vas a saber dónde está un baluarte, dónde está una columna que edificó esta fortaleza. Y regularmente en las columnas y en los baluartes se encontraban ¿cómo se puede decir? Sí, los puntos de defensa de estas fortalezas. Entonces cuando San Pablo dice que la iglesia somos columna y baluarte de la verdad, está diciendo que la iglesia es defensora de la verdad. Quiere decir que tú y yo como iglesia debemos ser defensores de la verdad. La pregunta es tal vez: oye, Roberto, ¿y de qué verdad está hablando Pablo? ¿A qué verdad se refiere cuando él dice que somos defensores de la verdad? Y yo diría que se refiere o que se aplica este principio a todo tipo de verdad, a toda la verdad, ¿sí? Si Dios es el autor de la verdad, entonces debemos de defenderla donde sea que la encontremos. No solamente la verdad que escuchamos en la iglesia, no solamente la verdad que leemos en la Biblia, la verdad que encontramos en todo lugar, porque Dios es el autor de la verdad. Aún C.S. Lewis argumentaría que debemos de defender la verdad que encontramos en otras religiones. ¿Verdad? A veces tú y yo, cuando pensamos en que somos cristianos y que hay otras religiones, pensamos que todo lo que otras religiones dicen está mal. Pero eso no es verdad. En todas las religiones del mundo hay verdades. Hay verdades que tú deberías de poder apreciar y valorar, independientemente de la religión en la que se originen o la religión que se haya, no adueñado, ¿verdad? Pero sí, ¿cómo podemos decir? Que la hagan como su bandera, su estandarte. Si es verdad, debemos de creerla, debemos de valorarla, debemos de apreciarla, ¿sí? Porque la verdad es verdad, ¿sí? Entonces, no solamente, como dije ahorita, ¿verdad? La verdad del cristianismo, sino la verdad aun cuando la encontramos en otras religiones. La verdad de la ciencia, por ejemplo, que no la encontramos en muchas ocasiones no la encontramos en la página de la Biblia, pero debemos de apreciarla y defenderla si es verdad. Verdad que encontramos en personas diferentes a nosotros, personas que piensan diferente a ti, pero que lo que en determinado momento expresan o la manera en que viven demuestra ciertas verdades. Y es muy importante que entendamos que debemos de hacer esto, porque cuando tú piensas en los momentos, en los tiempos de mayor oscuridad en la iglesia históricamente, tiene que ver cuando la iglesia se opuso a la verdad. Tú puedes pensar en lo que llamamos, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Middle Ages, ¿cómo le llamamos en español? Como si la Edad Media, el tiempo del oscurantismo, ¿verdad? Y era cuando la iglesia, en su afán, según ellos, ¿verdad?, de defender la verdad, se oponían a las nuevas verdades, muchas veces científicas, que estaban
siendo descubiertas. Pero por oponerse a algo que era verdad, tal vez lo hacían en ignorancia, pero al oponerse a algo que era verdad, la iglesia cayó en sus tiempos más oscuros, donde se hicieron cosas, ¿verdad?, muy, muy vergonzosas, donde se abusó de muchas personas, donde, ¿verdad?, el legalismo y la religiosidad llevó a la iglesia a hacer algo que nunca fue llamada a hacer. Y todo tiene que ver con esta idea de no reconocer la verdad simplemente porque no se originó en mí, porque no se originó en nosotros. Pero otra vez, toda la verdad se originó en Dios, ya sea que llegue a nosotros a través de la iglesia o que llegue a nosotros a través de la ciencia, ¿sí? Entonces tenemos que darnos cuenta cuando hablamos de qué verdad estamos hablando. Estamos hablando de toda la verdad. Pero al mismo tiempo es cierto que la iglesia, nosotros como creyentes, somos llamados a ser defensores de la verdad acerca de Cristo. Yo diría que somos defensores por excelencia de la verdad acerca de Cristo. Entonces, cuando Pablo nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, él sí tiene ciertas verdades en mente, ¿sí? Y él está hablando de verdades acerca de Cristo. Quiere decir que tú y yo debemos de ser los defensores de las verdades acerca de Jesús. Y Pablo lo dice de esta manera. En el siguiente versículo dice: no hay duda de que grande es el misterio de nuestra fe. Dios se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Entonces Pablo dice, la iglesia es defensora de la verdad. Y luego nos dice a qué verdades él se está refiriendo, y es lo que acabo de leer. Ahora, estas verdades acerca de Cristo se defienden con nuestra vida. La idea de Pablo, más que tú y yo que nos volvamos defensores de la verdad a través de argumentos elaborados, Pablo tiene en mente que tú y yo seamos defensores de estas verdades a través de la manera en que vivimos. Y déjame decirte, si hay algún interés en ti en ser defensor de las verdades acerca de Cristo, es muy importante que entiendas esto. Esas verdades se defienden con nuestra vida, con la manera en que vivimos, con la manera en que amamos a nuestro prójimo, más que con argumentos. Más que con una lista de versículos, ¿verdad?, con los cuales voy a defender esta verdad. Porque si no la defendemos con la manera en que vivimos, nuestras palabras salen sobrando. Y esa es la verdad que ha sucedido con los cristianos históricamente. Hemos sido muy buenos para argumentar, pero muy malos para vivir. Y cuando eso sucede, no podemos defender la verdad que decimos creer o abrazar acerca de Cristo. Tú puedes decir, ¿verdad?, yo creo que Cristo amó al mundo, pero luego tú no amas a tu prójimo. La gente no te va a creer esa verdad, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando tú dices Cristo amó al mundo, que dio su vida por él, y luego la gente te ve a ti amando a tu prójimo? Va a ser mucho más fácil que crean esa verdad que proclamas, ¿sí? Entonces a eso me refiero, que estas verdades se defienden con nuestra vida más que con nuestros argumentos. Los efectos de estas verdades que acabo de leer no debe de ser solo contemplativo. ¿A qué me refiero cuando digo contemplativo? Déjale el versículo otra vez para que sepan a lo que me refiero. Vamos a leerlo. Dice 1 Timoteo 3:16. No hay duda de que grande es el misterio de nuestra fe. Dios se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, recibido
en gloria. Este pasaje que acabo de leer, obviamente es increíble, está lleno de cosas muy profundas. La manera en que Pablo lo escribió es hasta cierto punto un poco poético, ¿verdad? Y si no tenemos cuidado, el único efecto que este versículo puede tener en nosotros es contemplativo. A eso me refiero cuando digo contemplativo. Es que tú y yo digamos, ¡ay, qué bonito pasaje! Voy a escribir una canción con estas palabras porque están tan bonitas, están tan profundas que voy a escribir una canción acerca de este versículo. Y luego escribimos la canción, ¿verdad? Y luego cantamos acerca de ellas. Ahora, obviamente no hay nada de malo en esto, ¿verdad? Regularmente todas las canciones que cantamos así surgen. El problema es si solamente lo dejamos ahí. Si solamente el efecto del pasaje es contemplativo. Y no debe de suceder eso. Debemos de dejar que estas verdades tengan un efecto práctico en nosotros. Que estas verdades influyan en la manera en que vivimos. Y tal vez tú dices, oye Roberto, ¿cómo puedo dejar eso que acabas de leer que influya la manera en que yo vivo? ¿Cómo es posible que este pasaje tenga un efecto práctico en mí? Cuando tristemente, a veces lo único que hacemos con la Biblia es permitirle que tenga un efecto contemplativo en nosotros. Sí, la usamos en nuestras canciones, sí, la usamos en nuestras oraciones, pero no dejamos que influya en nuestra manera de vivir. Y ese es realmente el desafío para nosotros, el dejar que las Escrituras influyan en la manera en que nosotros vivimos. Así que vamos a ver el día de hoy cómo esto que acabo de leer puede tener un efecto práctico en nosotros. ¿Sí? Somos defensores de estas verdades. La primera, dijo Pablo, Dios se manifestó como hombre. ¿Sí? Y es lo que celebramos en Navidad, ¿verdad? Que Dios se hizo hombre a través de Jesús. ¿Sí? Y es como defiendo esta verdad. Me pongo a discutir con mis parientes de que Jesús nació, de que Jesús era el Hijo de Dios y vino a esta tierra. Me pongo a argumentar eso y me enojo con los que están en contra de lo que yo digo. ¿Sí? Si algún pariente mío me dice que no cree en esta verdad, ya no me puedo juntar con él, ya no lo voy a invitar a mi casa porque me dijo que él no cree. ¿Es esa la manera en que defendemos esta verdad de que Dios se manifestó como hombre? Obviamente no. Tenemos que defenderla con nuestra vida y veamos a lo que me refiero. Antes del nacimiento de Jesús, David entendía que la manera en la que Dios se relacionaba con los hombres tenía implicaciones muy, muy importantes. David entendía que el hombre estaba en una posición, ¿cómo se puede decir? Privilegiada en relación a Dios en comparación con toda la creación. Lo dijo de la siguiente manera, David dijo, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Hablándole a Dios, ¿quién es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Esto era lo que David pensaba de los hombres en relación a Dios. Sabía que el hombre estaba en una posición privilegiada en relación a Dios. Y esto estaba sucediendo, ¿verdad?, en David antes de que Cristo llegara, antes de que Dios se hiciera hombre. Ahora piensa lo que tú y yo debemos de entender acerca de la humanidad, tú y yo que vivimos después de Cristo, después de que Dios se manifestó como hombre. Y eso me lleva a lo siguiente: el que Jesús se haya hecho hombre revela que Dios ama al ser humano, a todo ser humano. ¿Cómo empiezas a defender tú esta verdad de que Dios se manifestó como hombre? Cuando empiezas a darte cuenta que Dios verdaderamente ama al ser humano.
Y no solamente al ser humano que se parece a ti, no, a todo ser humano. Y cuando empezamos a conducir nuestra vida de tal manera que demuestre que creemos esto, es cuando estamos realmente actuando como defensores de esa verdad que dice que Dios se hizo hombre. Porque piensen en el universo en el que vivimos y Dios decidió venir a la tierra y hacerse hombre como tú y como yo. Esa fue su decisión. ¿Sí? Eso nos habla del amor de Dios para la humanidad. Hablando de esto, de Jesús haciéndose hombre, fíjate lo que dice Pablo de ese propósito. Hablando de Jesús, dice su propósito al hacerse hombre era crear en sí mismo una nueva humanidad. Una humanidad sin divisiones. Donde dice Pablo, donde no hay judío, donde no hay griego, donde no hay esclavo y donde no hay libre. Donde todos podemos ser una humanidad en Cristo. La otra manera en que defendemos esta verdad tiene que ver con que el que Jesús se haya hecho hombre revela que Dios ha elegido ser y estar a favor de la humanidad. Esa es una realidad que tú y yo debemos de abrazar. Quiere decir que el amor de Dios por la humanidad tiene también su lado práctico. Él está a favor de la humanidad. Él es paciente con nosotros. Él es amoroso con nosotros. Esta semana mientras leía la Biblia me sorprendió, y lo he leído muchas veces, ¿verdad? Pero me sorprendía el lenguaje de Pablo que dice que Dios ha sido espléndido con nosotros a través de su gracia. Que ha sido espléndido con su gracia. ¿Alguien ha sido espléndido contigo? ¿Alguna vez te han dado algo que tú dijiste, te hicieron un regalo que tú dijiste, no puedo creer lo que esta persona gastó para regalarme esto? No tienes que levantar la mano porque a lo mejor no, ¿verdad? Pero ¿alguna vez alguien ha sido extremadamente espléndido contigo? Que dijeras tú, no puedo creer lo que esta persona gastó para darme este regalo. Bueno, ese es el lenguaje que utiliza Pablo cuando piensa en la gracia de Dios, en el amor de Dios para con nosotros. Él dice, Dios ha sido espléndido con nosotros. Nos ha dado más de lo que imaginamos. Debemos de permitir entonces, ¿verdad? O mejor dicho, ¿verdad? Defendemos esta verdad cuando en medio del racismo, en medio de la discriminación, en medio de odio, defendemos y afirmamos esta verdad fundamental que el que Dios se haya hecho hombre nos revela, y es que cada ser humano tiene valor y dignidad. Entonces, qué fácil es decir, ¿verdad? Yo voy a defender la verdad de que Dios se hizo hombre. ¿Cómo? Argumentando con la gente, dándoles versículos acerca de que Dios se hizo hombre. Y el que no esté de acuerdo conmigo, me voy a enojar con él y voy a juzgarlo. O puedes hacer lo que Cristo estaba haciendo, afirmando que cada ser humano tiene valor y dignidad. Todos sabemos cuál es el camino fácil, ¿verdad? El camino fácil es decir que no. El camino fácil es decir, no, yo voy a argumentar que Dios se hizo hombre. ¿Ok? Siguiente, dice, fue vindicado por el Espíritu y visto por los ángeles. Esta es la otra verdad acerca de Cristo que Pablo dice que tú y yo debemos de ser defensores. En otras palabras, Jesús fue vindicado en su resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo pudiéramos cuestionar todo lo que Jesús dijo acerca de él, ¿verdad? Si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo pudiéramos decir, híjole, es que no puedo creer entonces que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, que él era el Salvador, porque la resurrección es la vindicación de quién es Jesús. La resurrección es la evidencia de que Jesús es realmente Dios entre
nosotros. ¿Y cómo defendemos esta verdad? Porque si somos honestos, ¿verdad? No puedes probar la resurrección de Jesús de una manera científica, por decirlo de alguna manera. Tenemos que defender esta verdad de otras maneras. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos cuando afirmamos y promovemos nueva vida, porque la resurrección de Jesús nos habla de nueva vida. Lo hacemos cuando creamos nuevas oportunidades. Lo hacemos cuando vivimos creyendo que lo mejor está por venir. Cuando vivimos creyendo que el amor y la gracia de Dios puede sanar, puede redimir y puede renovar todo. Defendemos esta verdad creyendo que hay vida, ¿verdad? Después de la muerte, que hay vida después del fracaso, después de la caída, después del pecado. Eso es creer en la resurrección, eso es defender la resurrección de Jesús. Defender por lo que Jesús o lo que la resurrección de Jesús nos dice a nosotros, ¿verdad? Porque la resurrección de Jesús es precisamente esto: hay vida después de la muerte. Y tú y yo, ¿verdad? Podemos aplicar esa verdad a nuestra manera o a nuestra manera de vivir. Hay vida después del fracaso. Hay vida después de caer. Hay esperanza. Aún hay vida después de pecar. Está la posibilidad de la redención. Está la posibilidad del perdón. Entonces tú y yo defendemos esta verdad cuando afirmamos y creemos en la vida después de la muerte. Y luego dice, fue predicado entre las naciones, hablando de Jesús. Defendemos esta verdad cuando vivimos como mensajeros de buenas noticias, las noticias del amor de Dios y de la gracia de Dios. Tal vez tú pienses que el ser un mensajero de las buenas noticias o un mensajero de la gracia de Dios no es tan necesario en la actualidad. Especialmente, ¿verdad? Cuando vemos que en Facebook toda la gente, ¿verdad?, pone sus versículos de la Biblia, pone sus mensajes positivos, y a lo mejor tú dices, pues ya no hace tanta falta que yo le hable a la gente, porque pues, lo pueden ver en Facebook, en YouTube, en todas partes. Pero creo que eso no es verdad, no lo podemos ver así. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 10. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En otras palabras, hay personas que solamente escucharán el buen mensaje, las buenas noticias a través de ti. Por X razón, la única manera en que esas personas van a escuchar el mensaje va a ser a través de ti. No lo van a hacer a través de un post de Facebook. No lo van a hacer a través de un video de YouTube. Tu amistad es lo que va a permitir que ellos realmente sean sensibles al mensaje. Tal vez sea tu amor hacia ellos lo que los haga más vulnerables al mensaje de Jesús, de las buenas noticias de Jesús. Entonces, tú y yo defendemos esta verdad de que Jesús fue predicado en el mundo cuando somos nosotros mismos mensajeros de esa noticia, de la buena noticia. Como dije, ¿verdad? Hay personas que solo escucharán el mensaje y creerán la verdad acerca de Cristo si tú te acercas a ellos. Y por último, bueno, no por último, 2 puntos más, pero el penúltimo dice, y fue creído en el mundo. Esa es la otra verdad que Pablo dice que nosotros somos defensores. La verdad de que Jesús fue creído en el mundo. Obviamente tú y yo podemos hacer una clase, ¿verdad?, de la historia de la iglesia y cómo es que el mundo ha creído en Cristo. Pero va más allá la defensa. Defendemos esta verdad cuando nuestra manera de vivir demuestra que hemos sido persuadidos por sus palabras, por las palabras de Cristo, por el ejemplo de su vida. Convencidos, que estamos convencidos que la manera en que Jesús vivió es la mejor manera en la que un ser humano puede vivir.